Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Y hoy estamos listos para seguir transformando nuestro interior, nuestro carácter, y esto dé un fruto increíble entre nosotros. Y qué importante es el ayudarnos los unos a los otros, el romper con muchos, a veces tabús, con muchas ideas, y qué sanadores que la palabra de Dios nos enseñe a poder ser cada vez más conectados unos con otros, con un vínculo de amor hermosísimo. Así que el día de hoy yo te invito a que me acompañes ahí en tu Biblia. El tema del día de hoy se llama No estás solo. ¿Cómo se llama? No estás solo. Entonces yo te voy a pedir por favor que me acompañes en tu Biblia, en el libro de Santiago. Santiago, en esa carta de Santiago, y vamos al capítulo número 5. Amén. Dice la palabra de Dios, entonces sígueme ahí por favor. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén, amén. Y la palabra de Dios nos enseña algo importantísimo como iglesia, como hermanos en Cristo, como familia de la fe. Y eso que nos enseña es la confesión. De hecho, si tú lees unos versículos arriba, Santiago no deja de exhortar a los hermanos a que nos amemos y nos tengamos paciencia los unos a los otros hasta el día del regreso de nuestro Señor. Y esto es lo que está diciendo Santiago, entrando un poquito en contexto, es lo que está exhortando, alentando y animando a los discípulos, a las personas que fueron dispersadas por la persecución que iba a haber. Y estaba animando a avivar la iglesia y a decir, nos tenemos los unos a los otros, vamos a alentarnos los unos a los otros, ¿sí? Vamos a afianzarnos en la fe y vamos a caminar firmes en esto. Y ahí es donde Él está animando a las personas. Y sin lugar a duda, esto también, que es la enseñanza principal de este mensaje, sin lugar a duda la Biblia también nos está recordando lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y fue donde resumió la ley y todos los profetas. Toda la Biblia la resumió en estas dos cosas: amar a Dios y amar a las personas. Y esto tiene que ver mucho con amar a las personas, en amarnos los unos a los otros. Y, ¿sabes? Cuando leemos esto que nos está enseñando la Biblia, podemos entender la importancia de construir un vínculo y una conexión fuerte, comenzando con nuestra propia familia, en tu casa, entre esposo y esposa, entre esposa y esposo, entre padres con sus hijos e hijos con sus padres. Qué importante es ir construyendo una relación, ¿sí? Esa parte relacional de la iglesia, qué importante es construir relaciones sólidas, sanas, con un vínculo de amor, con un amor fraternal. Sí, eso es algo fundamental que tú y yo tenemos que darle prioridad en nuestra familia. La comunicación, ¿verdad? Y el hablar las cosas,
el romper con ciertas paradigmas, con ciertos muros que a veces nos separan. Podemos estar viviendo todos en un mismo lugar, pero cada quien por su rollo. La Biblia nos dice la importancia de generar este vínculo. Y por supuesto también nos lo enseña con la iglesia, los hermanos los unos a los otros. Qué importante es que tú y yo podamos tener un lugar seguro a donde correr, comenzando en la familia, ¿verdad? Que un hijo, una hija diga: yo quiero llegar a mi casa, yo quiero llegar con mi esposa, con mi esposo, porque hay un lugar seguro. Y qué importante es también que encontremos en la iglesia un lugar seguro donde correr, donde ampararnos, donde buscar ayuda y saber que hay familia, que hay hermanos de la fe que van a estar ahí para ayudarnos. Entonces, en la iglesia, qué importante es formar esos vínculos, esa conexión, esa amistad, tener un círculo de amigos con los cuales tú puedas afirmarte, puedas perseverar en la fe, puedas mantenerte firme y fiel. Y en pocas palabras, tanto en la familia como en la iglesia, no peleemos solos nuestras batallas. No luchemos solos nuestras batallas, sino tengamos un compañero de batalla, una compañera de batalla, un amigo de batalla, una amiga de batalla con el cual podamos luchar juntos nuestras pruebas, nuestras aflicciones, nuestros miedos, nuestras dudas, y podamos ser afirmados. Qué importante es eso, y es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Sabes, cuando la Biblia habla de confesión, no es más que abrir el corazón, es ser vulnerable. Y ser vulnerable es abrir el corazón y exponer la situación, lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. Eso es ser vulnerable. La confesión es levantar la mano y decir: reconozco que necesito ayuda, reconozco que no puedo solo con esta situación, reconozco que necesito reconciliarme, necesito pedir perdón, necesito ser afirmado. Esa es la confesión, hermanos míos. Sí, no es ir con cualquier persona y decir lo que piensas y sientes, no, es ir con la persona correcta y saber que a la hora de abrir tu corazón no vas a ser condenado, no vas a ser juzgado, no vas a ser apedreado, no, sino vas a ser amado. Vas a ser una persona que va a ser sanada, como dice la Biblia. Y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta en nuestra vida relacional de iglesia y en nuestra propia familia. Qué importante es esto. Qué importante es esto. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces el pecado, ¿verdad?, la angustia, el estrés, la ansiedad, va a demandar de nosotros aislamiento. El pecado va a demandar aislamiento. ¿Sí? Un problema que se empiece a generar en la mente de ansiedad, de preocupación, de estrés, de depresión, va a demandar de ti soledad. ¿Y qué quiere decir esto? Esto yo lo puedo arreglar solo. Y lo puedo arreglar solo, y yo puedo solo, y yo puedo solo, y yo puedo solo, y yo puedo solo. Y cuando menos ves, te vas destruyendo poco a poco. Te vas ahogando en esa situación que está pasando en tu vida. Y aquí es donde dice la Biblia: ¡hey! Háblense los unos a los otros. Sí, afírmense. Hay sanidad cuando tú levantas la mano y dices: necesito ayuda, esto se me está saliendo de control. Qué importante es drenarnos, llorar. Qué importante es un abrazo, qué importante es una palabra de afirmación, o simplemente qué importante es que alguien te escuche. Y de veras, en serio te lo digo, amigo mío, ayer que estaba reflexionando esto, sí, qué importante es romper con ciertos muros que a veces nos limitan, ¿no? Muchas veces con la cultura de no, aquí los hombres no lloran, y yo no le puedo decir nada a mi papá, y no le puedo decir nada a mi mamá, y no le puedo decir nada a mi esposo, y no le puedo decir nada a mi esposa, y mucho menos le voy a decir a mi líder o a mi pastor. Tenemos que romper con eso, hermano. No es fácil.
porque traemos una cultura, ¿verdad? Muchas veces por el ambiente en el que vivimos en la infancia, en nuestro crecimiento, etcétera, ¿verdad? En donde el corazón se cierra y es un hermetismo tremendo y hay personas que luchan años con situaciones que pueden ser sanadas con tu esposo, con tu esposa, con tu papá, con tu mamá. Cuando hay situaciones de pecado con tu líder, con tu pastor, qué importante es el saber que podemos sanar el corazón, nuestro interior, cuando exponemos nuestra necesidad. Eso es ser vulnerable, ¿sí? Reconocer que tienes una lucha con algo y que no te vas a sentir juzgado ni condenado, sino que hay alguien que te va a ayudar y te va a afirmar. Imagina esta escena. Imagina que aquí hay un hombre, sí, y su hijo. Y entonces su hijo, temeroso, ¿verdad? Fíjate cómo se programa nuestra mente, nuestra alma. Su hijo temeroso va y le dice, oye papá, y está nervioso y se queda callado y el papá sacado de onda, con la mamá también, quizá ahí están los dos y vamos, ¿qué pasa? Sí. Y el niño nervioso, el muchacho nervioso, ¿verdad? Y el muchacho dice, oye papá, es que estoy teniendo un problema con la pornografía. Vamos a ver dos escenarios. El primero, ¿cómo es posible? ¿Eso te enseñamos? A ver, ¿de dónde estás sacando eso? A ver, ¿cómo es posible? Y te vamos a castigar y te vamos a hacer esto. No puede ser que estés haciendo esas cosas y pa. ¿Sabes cuándo va a volver a abrir el corazón ese muchacho? Va a pasar años, amigo mío, en que vuelva a abrir el corazón esa persona. Bueno, vámonos al otro escenario. Oye papá, es que fíjate que tengo problemas con la pornografía, la verdad. Y entonces tanto el papá y la mamá no se escandalizan, ¿verdad? No se rasgan las vestiduras. Y en lugar de, ¿verdad?, dar palo y dar condenación y culpabilidad, porque ni Dios lo hace con nosotros, le digamos al muchacho, te entiendo, sé por lo que estamos pasando, sé por lo que estás pasando, porque amigos míos, sí, aquí hay de dos, ¿verdad? Hay un porcentaje muy alto, ¿sí?, de que el 90% de los hombres alguna vez en su vida han consumido pornografía y el 10% son unos mentirosos, ¿verdad? Esa me la enseñó mi pastor. Sí. Es la realidad. Y no podemos escandalizarnos. Vente, vamos a orar. Vamos a ver por dónde está entrando el problema. Vamos a ver por dónde está entrando la situación. Y entonces, el muchacho va a correr con su papá, va a correr con su mamá y le va a decir, estoy teniendo esto, puedo abrirme, puedo hablar las cosas, puedo decir lo que me está sucediendo y encuentro un lugar de fortaleza y de refugio. Te voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que aquí hay un esposo y una esposa. Sí, y aquí hay una esposa y la esposa le dice al esposo, oye, te quiero decir algo y quiero ser muy sincera. Y la esposa le dice al esposo, es que tengo un problema de celos y tengo un problema de esta situación contigo. Igual, vámonos, dos escenarios. El esposo le dice, ¿cómo es posible
que estés pensando otras cosas y ya estás empezando otra vez y otra vez vas a volver con lo mismo, que no entiendes, que no sabes, que no te he demostrado, que no te he dicho, y se prende la persona y se enoja. Yo te digo, esposo, puede ser al revés, también puede ser con el esposo o la esposa, ¿sí? Yo te voy a decir algo, ¿sabes cuándo se va a volver a abrir tu esposa contigo? Pueden pasar años, amigo mío, en que tu esposa o tu esposo se vuelvan a abrir contigo. Porque te prendes, porque te enciendes, porque empiezas a golpear, empiezas a condenar. Vámonos con el segundo escenario. Que el esposo conteste o viceversa, es lo mismo, ¿sí? Le diga, te entiendo, por favor dime qué puedo hacer para ayudarte. Si yo necesito hacer algo, por favor dímelo. Estamos hablando de cosas sanas, ¿verdad? No estamos hablando de locuras. Dime qué puedo hacer para ayudarte. Y te abrazo, y te beso, y te consuelo, y por favor, ayúdame en esta crisis que estás teniendo, en esta situación que estás teniendo. Dime cómo te puedo ayudar. Dime qué tengo que hacer. Dime cómo puedo hacer que te sientas mejor. Vamos a orar. Cambia. ¿Por qué? Porque la esposa o el esposo en su caso van a tener una mentalidad diferente. Y a esto se refiere la Biblia. Y puedo poner muchos ejemplos, voy a poner un par más, pero fíjate qué importante es romper con ciertas barreras de decir, no, es que yo no puedo hablar con mi esposo. Es que ¿cómo le voy a platicar esto a mi esposa? ¿Cómo le voy a platicar esto a mis hijos? O a mi papá, a mi mamá. No. Tenemos que entender que nos sanamos los unos a los otros. Dios nos lo dice en su palabra. Sí. No lo digo yo, amigo mío, lo dice la Biblia. Sí. Oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Igual unos versículos arriba la Biblia dice, no deja de exhortar en esto. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos para que oren por él. ¿Está alguno en angustia? Ore. ¿Está alguno contento? Cante alabanzas. Pero no dejen de ayudarse, no dejen de afirmarse, no dejen de empujarse los unos a los otros, de amarse. Qué importante es eso. Porque si nosotros nos encerramos en un pecado, si nosotros nos encerramos en una crisis, porque hay problemas serios mentales, la enfermedad del siglo XXI es la ansiedad y la depresión, hermano mío, todo acá. Es un problema serio en donde la gente empieza a tener crisis muy intensas de ansiedad, ¿sí? Por lo que tú quieras, yo no sé si por un pecado, si por un miedo, por un trauma, por una situación que de repente le llegó y que no lo esperaba y que no estaba listo para lidiar con esto, ¿sí? Y que alguien le diga, uy, pues es que no oras, ¿cómo es posible que no tengas fe, que no lees la Biblia? Oye, estoy teniendo miedo, estoy teniendo una preocupación. Platícame lo que sientes, yo te escucho, yo te entiendo. Y si no, pedimos ayuda. Y ayudarnos, hermanos, los unos a los otros. La vulnerabilidad nos hace pasar a otro nivel de relación. El ser vulnerables los unos con los otros nos hace entender algo muy revelador. Cuando tú eres vulnerable con alguien y le platicas un miedo, una preocupación, una angustia, entiendes que no eres el único que está pasando por una situación así y que hay otras personas que están lidiando con lo mismo que tú o que lo han superado. Y qué sanador es escuchar eso. Yo he pasado por eso. Y sabes algo, va a pasar, no te preocupes. Sé lo que estás sintiendo, sé la oscuridad por la que estás caminando. No te angusties, yo te entiendo. Qué importante es encontrar eso, hermanos. ¿Sabes? La gente fuera de Cristo, o muchos quizá, ¿verdad? Fuera de Cristo nos refugiamos, o la gente se refugia en las drogas, en el alcohol, en muchas válvulas de escape.
Pero aquí encontramos la sanidad de nuestra alma y de nuestro corazón cuando entendemos que podemos ser vulnerables y que el hecho de tener la certeza, la confianza de que no vamos a ser juzgados, condenados por tu propio esposo, tu propia esposa, tu propio papá, o con un hermano de la iglesia, o cuando son cuestiones de pecado por un líder, tu pastor, es muy sanador, hermano. Romper esos tabús, esas barreras, es muy sanador. Y este es el punto número 1, si me ayudas a anotarlo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y eso viene en la Biblia. Dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Sí? Y como te mencionaba, la vulnerabilidad es buena. El abrir el corazón es bueno. El platicar tus luchas, tus angustias, tus ansiedades, tus preocupaciones es bueno, es muy sanador. Es muy sanador, amigo mío. Sí, el construir amistades fuertes, un vínculo fuerte en la familia, en la iglesia, con un círculo de amistades cristianas, es bueno. La convivencia nos ayuda a conectar unos con otros, a ser fortalecidos, afirmados, encontrar una familia y un refugio. Pero debemos de ir con la persona correcta siempre. Debemos de ir con la persona correcta a la hora de que estamos sufriendo un desgaste, a la hora de que entendemos que hay un problema que se me está saliendo de control, sí, que puede ser un pecado o fuera del pecado, alguna angustia, alguna preocupación. Amigo mío, somos seres humanos y debemos de entender esto, que muchas veces nos podemos atorar en algo y muchas veces igual lidiamos con ese tabú, con ese paradigma de yo puedo solo, yo puedo solo, yo puedo solo, yo lo voy a resolver solo, yo lo voy a resolver sola. Y terminamos destruyéndonos porque preferimos proyectar una imagen de perfección, una imagen de soy un superhombre, una supermujer y yo no necesito de nada y de nadie. Y no es así. Todos somos susceptibles y vulnerables a pasar por dolor y por sufrimiento. Todos somos susceptibles a pasar por alguna angustia, por alguna preocupación, por alguna ansiedad. Y todos somos susceptibles a lidiar con un pecado no resuelto que demanda de nosotros aislarnos y estar solos. Por eso una y otra vez yo te invito, amigo, no te aísles. Sí, no me levantes la mano, pero ¿cuántos llegan a la iglesia, se sientan y se van a su casa? Digo, está bien, ¿verdad? No hay problema. Pero ¿cuántos de aquí realmente llegan a la iglesia y tienes a alguien a quien saludar, a quien abrazar y le digas, hermano, brother, sí, alguien que te anime, que te afirme, hoy voy a ver a mi amigo, voy a ver a mi amiga allá en los tacos, sí, en el ministerio de niños, en el servicio, sí? Es complicado cuando solamente llegamos, nos sentamos y nos vamos. Tenemos que generar relaciones sólidas y eso como iglesia nos va a hacer muy fuertes para pelear juntos las batallas. Y no solamente nuestras propias batallas como seres humanos, sino a nuestro alrededor, porque la presión está fuerte, amigos míos, ¿verdad? Uno escucha en Medio Oriente la persecución contra los cristianos y todo lo que tú quieras, pero tenemos que hacernos fuertes los unos a los otros y saber que podemos correr aquí a casa y encontrar ánimo, afirmación, pero es importante entender que lo tenemos que hacer con las personas correctas, ¿sí? Y aquí es importante saber la madurez para ser vulnerables, ¿verdad? Hay que ser maduros, como padre, como mamá, tienes que ser maduro cuando un hijo se te acerca, como líder, ¿verdad? Tenemos que ser maduros, como familia de la fe tenemos que ser maduros. Y aquí quiero hacer una pequeña separación, explicación importante, ¿sí? Cuando se trata de un pecado, tenemos que buscar y darle siempre peso a la jerarquía espiritual.
¿Y a qué me refiero con la jerarquía espiritual? Cuando nos referimos a cualquier tipo de pecado, no puedes ir por el pasillo, ¿verdad? No puedes ahí con el de al lado. No, pues estoy batallando con esto, me está pasando esto. No, espérame. No, a eso no me refiero cuando seamos vulnerables y abrir nuestro corazón. No, hay que hacerlo con prudencia y con sabiduría, porque si no, el ser vulnerables va a ser más un problema que una solución. Entonces tenemos que saber con quién. Entonces tiene que quedar muy claro, cuando es una cuestión de pecado, llámese el que sea, hay que darle peso a la jerarquía espiritual. Y ahí es donde tienes que ir con tu líder o con los pastores aquí de la iglesia, ¿verdad? Inclusive sacar una consejería, ¿sí? Y decirle a tu líder, oye líder, ¿me regalas un minutito al final de la célula? O te puedo ver este fin de semana, ¿verdad? Los que somos líderes en línea, sabemos que podemos ser con los, oye, ¿me regalas 5 minutos al finalizar la reunión? Y si tu discípulo se te acerca y te dice, líder, estoy batallando con este pecado, no nos vamos a rasgar las vestiduras, ¿verdad? No, sino como líderes tenemos que ser maduros y decir, te agradezco, es más, te felicito que hayas hablado. Qué bueno que lo hablaste, amigo. Qué bueno que lo estás sacando, qué bueno que que estás levantando la mano. Vente, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que te dé fortaleza espiritual. Vamos a ver por dónde está entrando. A ver, platícame, ¿por dónde crees tú que está entrando este pecado? Vamos a cerrar puertas, vamos a cortar puentes. Qué importante es, hermano mío. Qué importante es, ¿verdad? Cuando estamos batallando con un pecado, no te aísles. No digas, lo voy a resolver solo, y pasen años y sigamos con lo mismo. Hay sanidad cuando levantamos la mano y decimos, necesito ayuda, ayúdenme. Y saber, ¿verdad? Que cuando vayas a pedir ayuda, pues no va a haber una condenación y un ataque. No, ¿verdad? Sino cuando es algo sano. Estoy hablando de cosas sanas, cosas que entendemos que la persona está abriendo su corazón y que está batallando con algo, ¿sí? Qué importante es un abrazo. Las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres. Qué importante es un abrazo, ¿verdad? Una palmada. Yo te entiendo. Qué sanador es cuando alguien te dice, yo te entiendo, yo pasé por eso. Qué importante es, hermanos. ¿Cuántos dicen amén eso? Amén. Qué importante es. Y la Biblia dice que esto nos sana. Y que cuando veas a tu líder la próxima semana, a tu pastor, quizá a la persona que te dio una consejería y te diga, oye, ¿cómo vas? Platícame, ¿cómo sigues con esto? Y sepas que alguien te está ayudando. Qué importante es. Qué importante es con nuestros hijos, con nuestra familia, ¿verdad? Fuera de un pecado, sí, sea cual sea, abajo de eso, una angustia, una ansiedad, una preocupación, ¿verdad? Qué importante es que alguien te dé un abrazo y te afirme y te diga, no estás solo. Yo entiendo, ¿verdad? A veces pasamos por situaciones de enfermedad, una situación de salud, una situación que se nos sale de control y no es, o sea, lo cambia todo. Caminar con Dios entendiendo que hay alguien que te acompaña y que te entiende, lo cambia todo, cambia nuestra fe por completo, hermanos, porque no vamos solos en esto. No es lo mismo, ¿verdad?, estar lidiando con una situación de salud y de repente abras tu corazón con la persona correcta, con una persona con fruto, con madura espiritualmente, sí, un amigo de la iglesia, una persona que creas que tú eres una persona de confianza, ¿verdad? Y abras tu corazón. Y que muchas veces qué sanador es. Yo he pasado por eso. En la célula, los líderes me entienden, ¿verdad? Muchas veces cuando un discípulo dice, es que yo estoy pasando por esta enfermedad y estoy sufriendo y estoy pasando por esta situación, y tú dices, esta persona está pasando por lo mismo que yo, y la persona dice, pero bendito sea el Señor me sanó, el Señor me sacó adelante, el Señor, uy, hermanos, eso, el ser vulnerables nos ayuda, nos da esperanza, nos sana. Qué importante es, ¿verdad?, que podamos nosotros tener ese cobijo, tener ese abrazo, esa afirmación
Qué importante es. Si me ayuda mi hermana del teclado, por favor. Qué importante es con los hijos, ¿verdad? Que podamos correr a casa, que podamos hablar con ellos. Si algún hijo, amigos míos, si algún hijo va contigo y te dice: papá, mamá, estoy lidiando con esto, estoy pasando por esta situación, estoy teniendo esto, ¿sí? Yo te quiero decir algo, te felicito, hermano, te felicito, de veras. Porque el hecho de que un joven, un adolescente pueda ir con sus papás, nos está hablando de que hay un vínculo. Y si tu hijo no se está acercando contigo, no está hablando contigo, tenemos que trabajar en la conexión corazón a corazón. Tenemos que trabajar mucho con eso, para que ellos no corran a otro lado y busquen consejo equivocado, para que ellos no busquen una válvula en las drogas, en el alcohol, en muchas cosas que ofrece el mundo. Qué importante es que un joven, un adolescente pueda correr a casa y pueda tener cobijo y pueda tener amor y pueda tener afirmación, ¿verdad? Qué importante es que tu hija se siente contigo a hablar, que tu hijo, sí. El otra vez nuestra hija nos dijo, ay papá, mamá, es que hay un muchacho bien guapo. Me gusta. Y dije, Señor, ayúdame por favor. Ya me llegó la edad. Entonces uno tiene de dos y decir, ¿cómo es posible? Vete a bañar y lava tus calzones y ponte a hacer tu quehacer y deja de estar pensando en esas tonterías y ponte a hacer tu tarea, ¿verdad? Uno puede hacer eso. O decirle a tu hija, ¡wow! Y por dentro es un dolor interno en el wow. ¡Wow! ¿Te gusta el muchacho? Muy bien, hija. No te preocupes, te van a gustar muchos más. Sí. Ese está bien feo, pero tus gustos cambian. ¿Sí? ¡Wow! Qué increíble que estás sintiendo cosas y es parte de la vida y es parte de tu corazón. Pero vamos a pedirle a Dios a que tú puedas guardarte hasta los 40, ¿no? Sí. Vamos a pedirle a Dios y vamos a orar para que vamos a pedirle a Dios para que te puedas guardar hasta el día de tu matrimonio, porque yo estoy seguro de que hay un varón que también está haciendo lo mismo por ti. Así que qué padre, pero vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude y dejar que nuestros hijos se abran, ¿verdad? Hablen, sí, nos digan. Qué importante es que cuando tu hijo venga y te diga, papá, estoy sintiendo esto, estoy pensando en esto, uno como padre tenga la madurez de decir, te entiendo. Si entras al cuarto y ves al muchacho viendo pornografía, no rasgues tus vestiduras. Sí, es como el ejemplo que te decía de mi hija. Me gusta un muchacho, como si a ti no te hubieran gustado, ¿no? Pues, claro que te gustaron muchos muchachos y muchachas, ¿verdad? En el caso de los varones. Igual con uno de nuestros hijos. Vuelves a cerrar la puerta, ¿verdad? Pataleas, te arrastras y todo lo que tú quieras. Y ya cuando sea el momento adecuado, lo traes a la mesa y hablas con él. Y le dices, hijo, estoy viendo que estás luchando con esto. Quiero platicarte lo que a mí me pasó. Quiero decirte el dolor que puede causar esto. Ven, vamos a hablar, vamos a platicarlo.
O a veces el muchacho puede ir solo a hablarlo y decirlo. Y eso es muy sanador. Hay personas que pasan por crisis de ansiedad o de angustia, de preocupación, de sobrepensar las cosas. Si sucede eso con tu esposo, con tu esposa, con uno de tus hijos, no digas, hermano, ¿qué no oras? ¿Qué no tienes fe? ¿Cómo es posible que tú estés pensando esas cosas? No, escúchalo, entiéndelo, trata de entenderlo. Y si no, pídele sabiduría a Dios para saber que hay alguien a su lado, que tienes un compañero de batalla, una compañera de batalla. Sí, yo le doy gracias a Dios y yo tengo mi compañera de batalla. Y es aquella mujer hermosa que está ahí atrás, es mi compañera de batalla. Puedo estar con ella, ella conoce lo peor de mí, ella conoce mis miedos más profundos y va conmigo hasta la oscuridad o hasta la luz y va de mi mano y no me suelta. Y así tenemos que estar siempre unidos como familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en la iglesia, afirmados, amados, ¿sí? Y aprender a pedir ayuda. Qué importante es, amigo mío, el poder entender que no somos perfectos, que muchas veces idealizamos una imagen del cristiano que jamás va a pecar, que jamás va a fallar, que jamás... No, hermano, tengamos el título que tengamos en la iglesia, donde sea que sirvamos, el idealizarnos y estar en un pedestal, o que uno se ponga en un pedestal, es destructivo, porque te quedas solo, no te puedes quedar solo. Tienes que tener con quién hablar, tienes que tener con quién, un amigo con quien conversar, un amigo con cual decirle, oye, estoy bien mal, ayúdame por favor. Claro, brother, vente, vamos a orar. No que diga, ay, ¿cómo es posible que ande haciendo estas cochinadas? No, sino entender que somos seres humanos, entender que somos humanos y que este caminar requiere de unidad, requiere de fortaleza espiritual, y solos y aislados no vamos a salir, hermanos. Tenemos que encontrar la unidad y la sanidad. Te quiero leer un salmo impresionante que me enseñó mi pastor, increíble. Por el tiempo yo te lo voy a leer, pero anótalo si quieres. Salmo 32:3. Y dice la palabra de Dios en Salmo 32:3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué importante es ir delante de la presencia de Dios, pero también qué importante es ir delante de un compañero de batalla, ¿sí? Un compañero de batalla que te afirme. Sí, cuando callamos, nuestros huesos se secan, hermano, nuestras energías se consumen, gemimos por dentro de dolor, muchas veces de angustia, de batallar con algo. Pero cuando entiendes que no estás solo, que no estás sola, la vida en fe es diferente. Y con esto quiero terminar: para que sean sanados. Para que sean sanados, es el punto número 2. Dice la Biblia, para que sean sanados. Es decir, la Biblia nos está enseñando que cuando nosotros hablamos, cuando abrimos el corazón con la persona correcta, con madurez espiritual, ¿verdad? Cuando entendemos que no estamos solos y abrimos nuestro corazón y somos vulnerables, entonces podemos cortar la enfermedad. Y hay dos cosas de las que habla la Biblia en esta sanidad, y es una sanidad espiritual y una sanidad física. ¿Y por qué te digo que es una sanidad espiritual y una sanidad física? Porque la sanidad espiritual, sí, te lo digo porque muchas veces cuando nos llenamos de ansiedad, de preocupación, de un pecado no resuelto, sí, dejamos de confiar en Dios.
Y entonces queremos controlar la situación. De hecho, ese es el mayor problema de la ansiedad, querer controlar el futuro. No tenemos control del futuro, amigo mío. Por más que queramos resolver algo, no podemos. Si nos vamos a enfermar o no, si nos vamos a quedar sin dinero o no, si nos vamos a quedar sin trabajo o no, si nos va a pasar esto o no, si nos vamos a morir o no. No podemos controlar eso. Y ese es el enemigo del problema de la ansiedad, el querer resolver las cosas y el querer tener el control de todo. No podemos. ¿Por qué? Porque preferimos confiar en nosotros que en Dios. Y eso nos acaba, nos desgasta, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy pensando en mi familia, en mis estudios, en mi economía, en mis problemas, y nos sentimos jalados por 20 lados, ¿sí? La causa más prevalente del agotamiento del alma es una división entre lo que dice mi fe y lo que quiero resolver yo mismo. Pero mi fe me dice que confíe en Dios, y a veces nos quedamos atorados. Pero cuando entra alguien y levantas la mano y dices ayúdenme, y entra alguien y te afirma y te dice mira, las cosas son así, somos sanados. Somos sanados físicamente, porque hay un agotamiento mental. Cuando un pecado te está consumiendo, cuando hay un problema de depresión, de ansiedad, sí, esto te consume tus energías, tus fuerzas. ¿Y sabes lo que ocasiona esto? Que perdamos nuestro propósito. El diablo busca consumir nuestras energías enfocándonos en otras cosas, distrayéndonos en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, en la preocupación. ¿Para qué? Para que te olvides de tu propósito, para que te olvides de ser papá, mamá, esposo, esposa, hijo de Dios, siervo, para que no disfrutes tu plenitud sirviendo en la iglesia. Pero cuando levantamos la mano y decimos necesito ayuda, esto se rompe, hermano. Esto se rompe, porque podemos encontrar quien nos jale y nos lleve a la luz y nos ayude. Eso es algo increíble. Dice la palabra de Dios, nada más anótalo, Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto es algo increíble, porque aquí es un llamado de Dios a la iglesia, y nos está diciendo, hermanos y hermanas, si Dios un día te consoló, y en tus momentos más oscuros, en tus miedos más terribles, en tu pecado más terrible, en tus angustias más terribles, Dios te consoló y Dios te sacó, ahora tú ve y ayuda a otros con el mismo consuelo con el que Dios te consoló, con un abrazo, con una palabra de afirmación, con eres amado, eres bienvenido, eres una persona con capacidades, ¿sí? A veces simplemente escuchando, porque no somos expertos, ¿verdad? No somos expertos muchas veces en ciertos temas, cosas de la mente, del corazón, del alma, pero a veces con que escuches a alguien, a veces llorando simplemente, abrazar a alguien y llorar, a veces es suficiente, en donde se manifiesta el amor fraternal entre unos y otros. No te quedes solo, no te aísles, no digas en ti, yo puedo resolver esto solo, yo lo voy a sacar, yo lo voy a resolver. No, amigo mío, hay que aprender a levantar la mano y entender que somos seres humanos y que pasamos por situaciones difíciles. Y créeme que cuando nos animamos, nos amamos los unos a los otros, nuestra fe cambia radicalmente cuando entendemos que no vamos solos en este camino, sino que aquí en la iglesia, en mi casa, puedo encontrar un lugar de refugio y de esperanza, donde me puedo sentir amado, afirmado, sí, fortalecido y levantado por un compañero, una compañera de batalla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, hermanos. Por eso tenemos que ser unidos, fortalecidos y ayudarnos los unos a los otros,
¿Por qué no te pones de pie? Yo no sé si tú estás pasando por una situación difícil, ¿verdad? Yo no sé si estás pasando por una situación que has tenido en tu corazón y que has decidido aislarte, ¿verdad? Y no hablar con nadie. Es tiempo de que tú puedas saber que es bueno orar. Y te lo digo por experiencia, hermano. Es bueno orar, pero a veces sentimos que cuando oramos no pasa nada. Y muchas veces la muestra más hermosa del amor de Dios es a través de un hermano o una hermana en la fe, de tu papá, de tu mamá, de tu propio hijo, de tu hija, de un amigo en la iglesia. Así que vamos a orar. Cierra ahí tus ojos. Padre bendito, hoy oramos, Padre, por esta causa. Oramos por aquellas personas, sobre todo, que están batallando con alguna situación de ansiedad, de preocupación, de depresión, o quizá, Padre, alguna situación de pecado. Oramos para que, Señor, no peleemos solos, que entendamos, Señor, que ser vulnerables con la persona correcta, con la persona madura, que podamos entender que es sanador, que es liberador, que rompe cadenas, Señor, que rompe muros, rompe tabús, Señor, rompe muchas cosas. El entender que podemos hablar con alguien que no nos va a juzgar, no nos va a condenar, no nos va a acusar, sino nos va a entender, nos va a escuchar, nos va a abrazar, nos va a afirmar y nos va a ayudar, Padre. También oro, Señor, para que nosotros como líderes, como padres, como mamá, como esposos, esposas, seamos maduros, Señor. Cuando un hijo abre su corazón, cuando una hija abre su corazón, cuando un esposo abre su corazón, cuando una esposa abre su corazón, que seamos maduros, Señor. Que aprendamos a ayudarnos. Que no nos escandalicemos, Señor, que no nos rasguemos las vestiduras como líderes, que aprendamos a ayudar al prójimo, Padre, que aprendamos a orar los unos por los otros, a afirmarnos, a amarnos, a llenarnos de fe, a luchar juntos, Padre. Y eso trae sanidad, Padre. En el nombre de Jesús, que todos aquí en la iglesia podamos comprender que no estamos solos. No estamos solos en este caminar en Cristo, sino hay una gran familia. Hay una gran familia que vamos juntos para mantenernos fieles hasta el final, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.